conversaciones de actualidad en la 100.1. Conversamos hoy día con Soledad Ormazábal, economista e integrante de la Comisión Técnica de Pensiones. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Manuel, Connie. Hola, ¿qué tal, Soledad? Antes de meternos en alguna polémica, porque hay varias, ¿verdad?, en torno a las posibilidades reales que tenemos de aprobar la reforma de pensiones, déjame preguntarte, a partir del trabajo de la mesa técnica que ustedes hicieron, bajemos un poquitito la pelota al piso y expliquemos qué concluyeron ustedes respecto de cómo van a mejorar o cuánto pueden mejorar las pensiones para los chilenos, hombres y mujeres, a partir de la propuesta. O de lo que queda ahí para transformarlo finalmente en un eventual acuerdo. Mira, a partir de la propuesta hubo bastante acuerdo. Concordamos de manera unánime en la implementación del bono tabla, que es este beneficio, que es una compensación que logra que las mujeres y los hombres que están en iguales condiciones tengan iguales pensiones. Uh-huh. Eso significa a los 65 años pensiones que son entre un 10 y un 11% superiores para mujeres respecto de lo que hay hoy. Ya, eso es un cambio que debiera operar de manera automática. Son mejores pensiones hoy día. Son mejores pensiones hoy día, exactamente. Ese es el punto. Uh-huh. Sí, porque la compensación empieza a operar no solo para las futuras pensiones, empieza a operar también para todo el stock de afiliados, de pensionados actual. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, no tuvimos acuerdo en el beneficio de la garantía, si bien sí en darla, no en las características específicas de la garantía, particularmente en desde cuántos años cotizados se puede recibir y acceder a este beneficio. Mientras algunos plantean desde 5 años cotizados, otros creemos que desde 20 años cotizados, pensando que beneficios contributivos tienen que ir de la mano con haber participado regularmente en el sistema. Centrándome en esta segunda propuesta, es decir, que el beneficio lo reciban quienes han cotizado más de 20, hombres, más de 15 años, mujeres, las tasas de reemplazo promedio podrían subir de 51 a 65%. Eso en concreto, eso hoy. Ya, ok. Ya, ese es otro cambio sustantivo en la lógica, ¿verdad?, de que el objetivo que se supone nos estamos trazando como país es mejorar las pensiones. Independiente del cómo es mejorar, en definitiva, las pensiones. ¿Hay alguno...? Sí. Perdón. Yo diría que, mira, las pensiones se mejoraron sustancialmente con la PGU. Sí. Hoy lo que estamos tratando es de perfeccionar todo lo que es el pilar contributivo del sistema, que es como, cuando uno mira los datos, es como una patita débil que tiene el sistema el día de hoy. Uh-huh. Se ahorra poco, eso significa que las pensiones autofinanciadas son bastante bajas, y eso, eso significa una bomba de tiempo hacia adelante, en el fondo, porque sin ahorro, sin la contribución de los trabajadores, no vamos a tener buenas pensiones a futuro, y eso significa que va a haber cada vez mayores presiones para seguir subiendo la PGU a futuro, y va a ser un gasto inabordable para el Estado. Ahora, Cristóbal Oneus, que es el coordinador de la mesa técnica, decía ayer, si no me equivoco, en el Diario Financiero, que finalmente sobre la distribución del 6% no hubo un pronunciamiento, entre otras consideraciones, porque es una decisión mucho más política. Pero yo me imagino que hay una cierta convicción técnica respecto de eso. ¿A qué se llegó? Mira, fue una decisión de la mesa no pronunciarse específicamente por una distribución específica. Uh-huh. Sí, en el fondo, por beneficios y sus características. Donde hubo beneficios donde hubo acuerdo, como te decía, otros beneficios donde no hubo acuerdo, como el bono cuidado. Hubo cierta confusión también, porque en el informe se ponía un ejemplo de distribución,
pero no era una propuesta de política pública que nosotros planteáramos. Efectivamente, nosotros creemos que esto, la distribución específica, tiene más que ver con una definición política, y creemos, y por esto es que modelamos distintas alternativas para poner en relieve cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, los costos involucrados y ese tipo de cosas, para que el mundo político tome una decisión informada al respecto. Ya, que puede ser casi una aspiración un tanto, si se quiere, no sé, una declaración de deseo más que otra cosa, porque el mundo político puede tener toda la información arriba de la mesa, puede terminar tomando decisiones más bien por características políticas que por otra cosa, ¿no? Claro, pero dentro de un marco que está dado por beneficios que en el fondo están definidos técnicamente, y que se hizo un análisis de sus costos, los incentivos que genera y si es que son o no concordantes con el sistema de pensiones que tenemos. Entonces, hay guías claras desde lo técnico, pero la repartija específica del 6, todos creemos que es más bien una decisión que es más bien política. Soledad, ayer vimos esta jornada de volanteo del Frente Amplio, y más allá de lo que representen en términos políticos, yo me imagino que la gran preocupación que tienen hoy día desde el oficialismo o desde la oposición también para ver la posibilidad de llegar a acuerdo pasa porque en la Cámara de Diputados los parlamentarios del Frente Amplio apoyen lo que finalmente salga como propuesta definitiva de la reforma de pensiones. Pero en este volanteo ellos plantearon dos cuestiones, muy a modo de consigna si tú quieres, pero dos temas que también es interesante despejar, como no sé si para contrapesar eventualmente lo que puede estar sugerido en esta especie de consigna. Uno tiene que ver con la división de la industria, la lógica de que no vamos a aceptar que no se terminen las AFP. Ese es un poco el mensaje que se intentaba transmitir. Y lo otro tiene que ver de vuelta con el 6% y con la idea de que haya un componente de reparto que se asimile al 3%, más o menos. Expliquemos un poquitito cuál fue la mirada de la mesa técnica respecto de uno, el concepto reparto, ¿por qué queda fuera de cualquier ecuación? Porque hoy día ya el reparto parece que pasó a ser una mala palabra finalmente. Hablamos de solidaridad, hablamos de compensación, pero no hablamos de reparto y eso tiene una explicación técnica. Primero eso, y segundo, ¿cuál fue la mirada respecto de la separación de la industria? Mira, la verdad, el tema con el reparto, a mí me sorprende un poco porque el reparto es un mecanismo de financiamiento. No es más que eso. En el fondo, lo que consiste es en pagar pensiones actuales con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Ese mecanismo de financiamiento tiene problemas de estabilidad en el tiempo. Sabemos por el envejecimiento de la población, cada vez estamos viendo más, cada vez hay menos trabajadores, las ecuaciones simplemente no da, eso no se trata ni de ideología, ni de pincada ni de nada, es un modelamiento matemático hacia adelante. Incorporar reparto no es una buena idea. Por esto tenemos nuestro mecanismo de financiamiento de capitalización, que finalmente es ahorro, significa que cada generación va ahorrando para financiar su propia pensión, entonces ahí no estamos como afectos al cambio en la pirámide demográfica. Entonces yo comparto que introducir reparto en el sistema no es una buena receta para la estabilidad del sistema a largo plazo, para que las pensiones se puedan seguir pagando a largo plazo. Es lo que estamos viendo que pasa hoy en Europa. Las pensiones se tienen que ajustar a la baja, se restringen beneficios, porque la dinámica financiera no está dando. Entonces queremos evitar eso y eso está bien. Eso por el lado del reparto. Entonces a mí me sorprende un poco que se tome como una bandera un mecanismo de financiamiento específico. Yo creo que la bandera que tenemos que tomar es mejorar las pensiones de quienes hoy tienen tasas de reemplazo bajas a pesar de la PGU. Y eso es lo que proponemos como mesa técnica. Eso por un lado.
la separación de la industria fue un tema que nosotros abordamos en la primera mesa técnica y lo descartamos, la separación forzosa de la industria, porque le veíamos muchos más riesgos que beneficios. Varios riesgos. Nosotros sabemos, las pensiones es algo que no puede dejar es una maquinaria que no puede dejar de funcionar ni un día. Las pensiones no se pueden dejar de pagar, no se pueden dejar de registrar las cotizaciones de los trabajadores, etcétera. Puede ser, en el fondo, el riesgo puede ser brutal. Y los beneficios se veían bastante agotados, la verdad. Entonces fue durante esta primera parte de la mesa técnica es que descartamos esa opción. Sí puede existir quizás una separación voluntaria en las AFPs que quieran, pero en el fondo forzar como este gran terremoto en la organización industrial nos parecía irresponsable. Ahora, básicamente el argumento que insisten en esgrimir desde el Frente Amplio para seguir exigiendo la división de la industria es esta idea de que las utilidades de la AFP llegan a tanto, que de lo que tú cotizas te extraen tanto, etcétera. No voy a enumerar porque hay un montón de cifras distintas y depende de dónde lo mire o de dónde saquen el dato, se puede determinar también, se distorsiona un poquitito la realidad, pero hay un tema ahí con las comisiones y con las utilidades de las AFP. ¿Hasta dónde el trabajo de la comisión o de la mesa técnica se mete en eso? Nos metemos, de hecho, como la segunda parte del informe está enfocado, de hecho, en aspectos de la organización industrial que se pueden mejorar para precisamente aumentar la competencia en precios de las AFP, porque las AFP compiten por rentabilidad, compiten por captar más afiliados, pero no a través de bajar las comisiones, ¿no es cierto? Esto fue parte del diagnóstico que consensuamos en la primera parte de la mesa, que en el fondo la inercia de nosotros, los trabajadores, en no cambiarnos de AFP a una que tenga precios más bajos, lleva a que las comisiones se mantengan altas. No todas, pero en muchas AFP las comisiones están un poco altas. Entonces, de nuevo, yo creo que acá estamos en esta postura que tú me relatas, hay un error desde mi perspectiva, que es como anteponer herramientas a los objetivos. Si el objetivo es compartido por toda la mesa, es aumentar la competencia en precio en la industria de la AFP. La herramienta para hacerlo no creemos que sea la separación de la industria por las razones que expuse. Pero sí, por ejemplo, evaluamos la licitación de partes de afiliados antiguos, se evaluó esa posibilidad, no hay pleno acuerdo respecto de todos los riesgos y efectos que pueda tener, pero se evaluó esa posibilidad como una alternativa interesante y existen otros mecanismos que podrían ayudar a bajar efectivamente las comisiones. Pero por eso yo me gustaría que hacer como una especie, no sé, de llamado, antepongamos los objetivos y no las soluciones que nosotros, como no tomar las soluciones como banderas de batalla, sino que el objetivo y busquemos la mejor alternativa de política pública para alcanzar dicho objetivo. Déjame preguntarte, en esta conversación estamos con Soledad Ormazábal, economista integrante de la Comisión Técnica en materia de pensiones, que si bien no estaba mandatada esta comisión para algunos temas, el informe de la mesa sí se refiere a otras materias también, como por ejemplo la revisión de la edad de jubilación. Hablemos un poquitito de qué miraron allí. Mira, miramos que la edad de jubilación en Chile es baja, especialmente las mujeres, 60 años es muy bajo, es bajo comparado con lo que es actualmente en los países desarrollados.
se está aumentando la edad de jubilación, pero no solamente eso, están yendo un poco más allá, están yendo a indexar, es decir, amarrar un poquitito los cambios en la edad de jubilación a cambios en las expectativas de vida. En Chile hemos pasado, llevamos con estas edades de jubilación durante décadas y la verdad es que la expectativa de vida, la edad de pensión ha ido aumentando significativamente. Esto significa que el mismo ahorro tiene que cubrir muchos más años de sobrevida y lo que es una buena noticia, que es que vivamos más, se puede transformar en un dolor de cabeza si es que no tenemos los ahorros necesarios para cubrir y para poder vivir tranquilamente esos años de sobrevida. Entonces, nosotros nos parecía que si bien no estaba dentro de nuestro mandato el pronunciarnos sobre la edad de jubilación, nos parecía que como mesa técnica teníamos la obligación de alertar sobre este punto. A modo de recomendación y de problema futuro, digamos. Exacto, a modo de recomendación. ¿Ustedes creen que solucionamos todos los problemas? No. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que vamos a solucionar todos los problemas con esta reforma? No. Ese es el mensaje. Claro. No creo. No, y ¿sabes qué? Tampoco creo está que perfecto que sea sea necesariamente la aspiración. Las experiencias más exitosas de reforma a pensiones en el mundo se dan con ajustes que son más bien graduales. Nosotros llevamos 10 años tratando de impulsar una reforma que abarca todo y quizás se necesita también ir pensando en avances más graduales para que se materialicen finalmente. Bien, pues queremos agradecerte por estar esta mañana con nosotros conversando sobre este tema, materia de debate, por supuesto, y al que le queda un camino por recorrer. Esperemos que sea la parte final nomás de ese camino. Soledad Ormazábal, economista e integrante de la Comisión Técnica de Pensiones. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.